Adriana. Buenas tardes a todos. Bueno, un pueblo que lleva en su sangre todo el rigor para triunfar y que tiene esa tierra privilegiada y esa situación dentro de la economía española ha de ser un pueblo grande. Esto lo dijo Natalio Rivas, que fue presidente honorario de la Cámara de Comercio de Motril. Bueno, pues Luisa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pepe García Fuentes, presidente de la Autoridad Portuaria, lo mismo te digo, sé que estáis muy liados con la campaña electoral y igual, Nicolás, muchísimas gracias. El esfuerzo que hacéis para estar una vez más con nosotros y bueno, y saludar también a Javier, al delegado, nuestro delegado. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No sé si al final vino Antonio Escámez, me parece que no, ¿no? Bueno, pues el caso del resto de concejales y saludar a los presidentes que están hoy, que hoy nos acompañan: Enrique, Antonio López, Paco Ruiz, José Luis Estevez y Adrián Picazo. Y está también Mercedes, que representa a los Gijón, y por partida doble tiene en su familia dos antiguos presidentes de la Cámara. Quiero saludar a los miembros del Pleno, de mi Pleno. Muchas gracias por estar aquí. También a los miembros de la presidente de la Comunidad de Regantes y resto de personas, amigos que nos acompañan esta tarde, ¿no? Bueno, yo me imagino que Jesús González, que es una parte muy importante en este tema, en la presentación de nuestra historia, luego dará los agradecimientos. Pero yo quería empezar por ti. Muchísimas gracias, Jesús, por tu trabajo, por tu cercanía, por tu pasión. Y bueno, han sido 2 años intensos, hemos aprendido un montón, nos hemos ilusionado y bueno, y creo que el resultado es un libro muy interesante, ¿no? También quería agradecer a Javier Pérez, el maquetador, a Comercial Impresores, a Torras Papel y a personas que han compartido información y documentación, familiares de antiguos presidentes de la Cámara de Comercio. Bueno, pues veo ahí a Pili Carrasco, veo también a José Rojas, hay una foto muy impresionante del Aza del Lino con el presidente de aquella época, Juan Moré de la Torre y Federico García Lorca. O sea que, bueno, este libro, en fin, yo creo que yo me lo he pasado fantásticamente bien leyéndolo. He aprendido un montón acerca de la historia de Motril y por supuesto, de la historia de la Cámara, ¿no? Agradecer también a Adriana y a Antonio la participación que habéis tenido en todo el proceso y al resto de los miembros del equipo de la Cámara por el trabajo para organizar todo esto, ¿no? Veréis, bueno, nos dimos cuenta cuando empezamos a hablar contigo que el año 2024 se cumplían 125 años de la historia de la Cámara, del principio de la fundación, al comienzo como delegación de la Cámara de Comercio de Granada durante unos años y luego en 1908 ya como Cámara de manera independiente. Pero en el año 1899 hubo una junta directiva y un presidente. El primer presidente de la Cámara fue Emilio Moré. En fin, hemos aprendido un montón de todos estos personajes, ¿no? Y hemos querido hacer un libro. Yo le llamaba a Jesús hoy y le decía, bueno, ¿esto cómo empezó? ¿Empezó contigo o con nosotros? Bueno, el caso es que, lo hicimos conjuntamente. Vamos, yo tengo especial debilidad por la historia, me interesa mucho lo que ocurre en los lugares, a las personas y bueno, y quiero recordar que tú hiciste el planteamiento de bueno, ¿por qué no hacemos una historia de la Cámara de Motril, ¿no? O sea que te agradezco esa iniciativa y fruto de eso estamos hoy aquí, ¿no? 125 años de historia, imaginaros, ¿no? O sea, hemos pasado por todo, monarquía al principio, luego república, guerra civil, guerras mundiales, depresión de 1928, luego posteriormente
dictadura y democracia, ¿no? Pues en todo ese tiempo la Cámara ha estado presente, ¿no? Y hemos querido que a través de la vida de los propios presidentes, o sea, se ha compartimentado esta historia en los años que cada uno fue presidente, pues hemos tratado de unir todo eso y yo creo que ha quedado un trabajo muy interesante. Un trabajo que seguramente podría haber sido mucho mayor, pero que, bueno, hay que empezar por las cosas de manera sencilla y humilde y entonces hemos comenzado por eso, ¿no? Agradecer a todos los presidentes vuestra participación. Me ha hecho mucha ilusión veros a todos aquí en este libro y bueno, y gracias a vuestro trabajo hoy estamos aquí, o sea que en fin, os agradezco un montón el tiempo que le dedicasteis a esto, ¿no? Y simplemente yo voy a terminar nombrando a cada uno de los, no son muchos presidentes, pero bueno, Emilio Moré, Juan Moré de la Torre, Alfredo García Montoro, Eduardo Terrón, José Carrasco, José Baena, Antonio Molina, Francisco Bustos, Paco, Enrique Pérez, bueno, antes del Francisco Gijón, Enrique Pérez, Antonio López, Paco Ruiz, José Luis Estevez, Adrián Picazo y Ángel Gijón. Bueno, muchísimas gracias y le doy la palabra otra vez a Adriana para que siga con el acto. Muchas gracias, Julio. A continuación, damos la palabra a Jesús González, doctor en Historia y autor del libro. Bueno, yo estoy emocionado. Estoy emocionado porque las palabras o sea, yo aprecio mucho a Julio y Julio pues representa no solo amistad personal, sino algo más, ¿no? En fin, las relaciones que en su día mi padre pues tuvieron con su padre, con la acción de fomento, y yo siempre recuerdo ¿no? Cuando mi padre murió, pues tuvo el detalle su padre de ir a casa para darnos el pésame, y escribí en el libro aquel de Impresiones de un ministro de Carrero Blanco, hizo una dedicatoria que la guardo con mucho cariño, que decía de mi padre, de una hombría de bien, ¿no? Yo creo que hay que ser siempre bien nacido, o sea, que hay que ser bien nacido y bien agradecido, ¿no? O sea, hay que ser agradecido ante las personas que contigo siempre se han portado con una gran amistad y cariño, ¿no? Bueno, es complejo sintetizar en 20 minutos, que es la tiranía de mi querida Adriana. Tienes 20 minutos y claro, yo podía estar aquí hablando 3 horas, pero claro, sería tremendo, sería aburridísimo, ¿no? Digo, bueno, en 20 minutos yo no puedo condensar 125 años de historia. Y esto me ha llevado pues 2 días más, que no estaban previstos, para condensar aún ya lo que está condensado, ¿no? Es decir, que es el libro. El libro, lógicamente, se podía haber hecho un gran libro de gran formato, de 2 volúmenes, en fin, 20.000 cosas. Pero claro, condensar 125 años y contar toda la biografía de todos, de los 15 presidentes, podía ser una cosa. Entonces, en principio, pido perdón si es muy tedioso o es muy aburrido el discurso, que seguro que lo es, ¿no? Pero en principio lo que digo es lo que está escrito, ¿no? Aunque sea de una manera ya sintética. Cuando otra vez me diga que hacer un discurso de 20 minutos, te voy a decir que no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque no es posible. Bien, primero, las primeras palabras tienen que ser de agradecimiento a la Cámara de Comercio de Motril, a su presidente, el pleno actual y el equipo técnico, por haber hecho posible el trabajo que hoy presentamos. Un trabajo en equipo, un trabajo desde la participación y desde el consenso. O sea, no se trata de verter documentación por verterla, sino se trata de darle esa semblanza, ese cariño a aquellos presidentes que han dado todo por la Cámara y de manera altruista, ¿no? Que por los tiempos que corren eso parece casi utópico, ¿no? Cuando todo el mundo cobra por todo, ¿no? Entonces, el que haya gente que haya sido capaz de trabajar durante 125 años en función de su idea o de sus creencias de manera generosa y gratuita, pues creo que es algo que es digno de alabanza, ¿no?
independientemente de sus errores y de su planteamiento, ¿no? Al equipo, en especial a Julio, porque Julio ha sido la persona que aprecio y respeto, y por su sensibilidad. No siempre cuando uno llama a la puerta de una institución a plantear o a discutir un tema, pues resulta que, muchas veces encuentro las puertas cerradas y otras veces pues me encuentro con que me dice, parece lógico en una ciudad olvidadiza con su historia y que desconoce mucho de su propia historia y sus personajes, pues que diga, creo que vale la pena arriesgarnos, y más conmigo, ¿no?, a hacer un trabajo que permita, ¿no?, que tenga cierta identidad, ¿no? Bien, entonces agradezco a Julio esa sensibilidad, al equipo de producción editorial y a todas las personas e instituciones que han colaborado conmigo, porque este libro no es posible, no hubiese sido posible si no hubiese mucha generosidad detrás. La Cámara de Comercio de Granada, la Cámara de Comercio de España, la Diputación Provincial, o sea, todo el mundo se ha volcado en dar documentación para intentar ilustrar el libro. Y, lógicamente, a todos vosotros por vuestra asistencia al acto. Por un lado, sobre todo aquellos que son amigos míos y que son personas que tengo siempre cerca y que me siento con ellos muy identificado en todas mis propuestas editoriales. Pero que quede claro, esto no es un libro que yo edito, sino es un libro que edita la Cámara de Comercio. Es la Cámara de Comercio la que tiene sus derechos reservados para este tema y que, por tanto, cualquier persona que utilice estos textos tiene la obligación de registrar y de decir que es la Cámara de Comercio quien edita. Por tanto, enhorabuena, porque independientemente de que os guste o no, lo que sí puedo deciros es que se ha hecho con muchísimo cariño, mucho amor. Bien, el título del libro explicita los contenidos de la publicación. Cámara de Comercio de Motril, 1899-2024. Una historia, una idea, unos recursos. Una historia que narra unos acontecimientos locales y nacionales que merecen ser recordados en la memoria colectiva de la ciudad. Unas ideas o creencias que no ideologías, porque no se hace una interpretación del hecho histórico, sino que es ni más ni menos que profundizar en el pensamiento abierto y crítico de aquellas personas que han ido determinando buena parte de nuestras actividades sociales, culturales y económicas. Y unos recursos, es decir, el territorio te da unos recursos o factores de producción, como el medio hacia el progreso y bienestar social, es una de las aspiraciones que todos sentimos, ¿no? Se justifica esta publicación, tiene dos grandes intenciones. Por un lado, es un homenaje a todos los presidentes de la entidad cameral, personas que trabajaron por el progreso moral y material de la sociedad de Motril, que a través de sus semblanzas biográficas puede comprenderse buena parte de la historia de esta corporación en sus 125 años de existencia. Hay que matizar una cosa, y esto Julio de nuevo demostró su sensibilidad, ¿no? O sea, no se trataba de escribir sobre los personajes, sino que se trataba de darle un matiz cálido y cariñoso a los personajes o a los hijos que pudieran dar información sobre los personajes para que no fuese solo los datos, ¿no?, en fin, los datos fríos de la documentación histórica, sino que tuviese pues, esa cercanía de la familia que aportan, ¿no?, pues, una información que no aparece en los registros documentales. Entonces, este tema, pues agradecer a Paco, agradecer a Antonio, agradecer a Enrique, agradecer a Paco, pues, a José Luis, porque yo le mandaba los textos y José Luis, como siempre, pasaba las cosas, pero Paco era más formalete, Enrique, entonces, conociéndolo a todos, pues lo que he querido ha sido consensuar con ellos una semblanza biográfica, que evidentemente son notas biográficas, son semblanzas porque la biografía de una persona es una historia de vida y puede ser también una... Bien, es un homenaje a ellos, pero también mirar la historia para pensar el futuro, ¿no? Es decir, no podemos quedarnos siempre, ¿no?, hacia una mirada al pasado, ¿no? Es una mirada retrospectiva que nos tiene que invitar a la reflexión sobre el territorio y en las iniciativas pasadas y presentes que impulsaron e impulsan el desarrollo económico de Motril y de la costa granadina, porque no todos, y además está muy bien,
¿no? Pensamos de la misma manera de cuál debería de ser el modelo de desarrollo económico que esta ciudad necesita, ¿no? Y espera. De este discurso nace la necesidad de concentrar esfuerzos ante los grandes retos actuales de sustentabilidad y sostenibilidad. No son palabras huecas, no son palabras huecas. Superando reivindicaciones históricas y el sesgo reivindicativo que muchas veces hemos querido ver en el exterior, el mal que en el interior existe, ¿no? de nuestra propia personalidad. En esta dinámica se hace imprescindible, evidentemente, una cultura empresarial competitiva basada en la formación y en el conocimiento, pero también desde la participación. No es posible, ¿no?, hacer un desarrollo económico si no es con la participación de los poderes públicos y de los actores sociales en los procesos de desarrollo de la comunidad. Parece evidente, ¿no? Parece evidente que eso es así de simple, ¿no? Claro, sentir el orgullo de pertenencia significa que el territorio tiene que ofrecer a sus naturales la posibilidad del crecimiento personal y profesional. Esto me parece también fundamental. Bueno, tengo que ir más rápido, ¿no? Porque, claro, si este discurso de una página, claro, tengo 20. Cuando alguien me diga 20, Jesús, para allá. En cuanto a los contenidos. Bueno, primero una descripción del marco territorial y sus particularidades geográficas. Fertilvega, excepcional climatología, vías de comunicación marítima como alternativa a las terrestres, contexto histórico adverso, hilación antrópica y explotación de los recursos y prácticas agrícolas, todo ello junto a la idiosincrasia de su paisanaje, nosotros, las personas, los agentes. Eso ha sido lo que ha conformado la edad contemporánea en la ciudad. Claro, para poder hablar de la Cámara de Comercio hay que retrotraernos a los antecedentes comerciales, ¿no?, que nos hicieron grandes, o por lo menos que están ahí como muestra de lo que fuimos y no seremos en un discurso. Bien, los antecedentes comerciales damos una especie de continuo histórico que nos enlace con la actualidad. La primera referencia sería a finales del siglo XVIII con la creación de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Motril, que es el primer intento modernizador del mito ilustrado que fracasa ante el sesgo eclesiástico impuesto a la institución y a los escasos logros conseguidos durante su existencia. Podríamos estar hablando un gran rato sobre la importancia de Javier de Burgos, la importancia de todas las propuestas que hace de desarrollo en Motril, que son impresionantes, el puente en el río Alfeo, el camino a Granada, la creación, bueno, etcétera, etcétera. Pero no puede ser. Es culpa tuya. La segunda es el ciclo del algodón motileño, 1790-1856. El desarrollo de la industria textil catalana y la imposibilidad de abastecimiento en sus mercados tradicionales favorece su cultivo. Ello posibilitará el establecimiento de factores y compañías catalanas en Motril, los Moreu, Moré, Esteva, Saló, Rabassa, Cabarroca, Pla, Vilallonga, Parera, Puig, etc. Un ciclo de extraordinario interés en la historia económica de Andalucía, aunque de breve duración, de no más de medio siglo. Muy estudiado a nivel académico por Manolo Martín y por grandes popes de la historia económica española. La tercera etapa es la más conocida, es el segundo ciclo azucarero en la costa de Granada, que ha sido pues 130 años prácticamente, 1845-2006. Este se inicia con la transformación de las fábricas preindustriales en instalaciones fabriles, movidas a vapor. Hay un ejemplo que a mí me preocupa como motileño, paradigmático, que es el ingenio de Francisco Javier de Burgos, que se situaba en el recinto de la Alcolera. Entonces, una intervención que me preocupa en la medida en que no seamos capaces de profundizar en su subsuelo, porque es un patrimonio cultural que merece ser conservado. Se destaca el gran protagonismo de la costa de Granada en la modernización del sector agroalimentario andaluz. Motril se convierte en una de las ciudades más industriales de Andalucía y de España. Existe una burguesía potente, capaz, con capitales propios, que arriesga a hacer ese intento modernizador. O sea,
Claro, ello conlleva también la implantación de un modelo cultural que redefine la organización del trabajo, la estructura de la propiedad y las formas de producción, que también deben de ser analizadas. Bien, y ya entramos en la Cámara. O sea, la Cámara nace, o sea, en ese contexto de una burguesía poderosa que empieza de alguna manera a perder poder económico, la Cámara nace en momentos de crisis económica, en su totalidad. Nace en 1899 como delegación de la Cámara de Comercio, como bien ha dicho Julio, en el seno del Círculo Mercantil y Agrícola de Motril. Una organización que goza desde su inicio de plena autonomía. Su origen viene marcado en el movimiento regeneracionista ante la pérdida de Cuba y Filipinas en 1898, como respuesta a la crisis finisecular española. Aquí enganchamos con el famoso manifiesto de Joaquín Costa, uno de los grandes regeneracionistas, que plantea una Liga Nacional de Productores que será la base ideológica de las recién creadas corporaciones, donde se aboga, ni más ni menos, en aquella época, por una reorganización del Estado bajo los principios de moralidad administrativa, normalidad financiera, fomento de la riqueza nacional y eliminación del caciquismo como forma de gobierno local. O sea, fijaros la importancia, el espíritu crítico de una corporación que nace para, siendo fiel al Estado, porque ha sido fiel desde su origen hasta ahora, pero crítica ante aquellos planteamientos que han ido en contra no solo de los intereses de las clases productoras, industriales o labradores, sino también de la sociedad en su conjunto. Ese espíritu crítico, cuando se pierda, pues deja de tener sentido la institución, parece claro, ¿no? El primer presidente es Emilio Morí. De Emilio Morí podemos estar escribiendo, hablando lo más grande. Banquero y empresario. Una extraordinaria figura de la alta burguesía liberal de final del siglo XIX. No es el prototipo, es el prototipo del capitalista comercial y emprendedor vinculado a los territorios. No tiene que ver nada con la figura del cacique, del señorico, como decíamos los motileños, sino que ese empresario donde va a estar en todas las iniciativas empresariales, tanto motileñas, catalanas, andaluzas. Bueno, el estudio de su documentación, que no sabemos dónde está, sería una fuente de información valiosísima para conocer el desarrollo económico de Motril en ese periodo. Morí Aujal gestiona la habilitación de la aduana de Motril para importar cereales del extranjero. Y el entonces vocal de la misma y posterior alcalde Joaquín López Atienza, hijo de nuestro José López Rubio, realiza la exposición al ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas que hace posible la construcción de un puerto de Motril. Un éxito de gestión que aporta credibilidad a la entidad cameral. Siendo delegación, es capaz de hacer posible la construcción de un puerto y es posible de plantearse, ¿no?, la habilitación de aduana en un puerto que sigue siendo natural. Va a estar durante ese siglo la denominada la cuestión cañera, otra de las actividades principales, ¿no? Ese permanente conflicto entre labradores industriales por el precio de la caña que alcanza su punto más álgido con la quema de la fábrica Lario. Otro hito importante que no se puede desnaturalizar en ese espacio sagrado que es la alcoholera. Y un monopolio que va a suceder una vez que los larios se van de la costa, va a llegar el monopolio azucarero del TRUS, de la Sociedad General Azucarera de España, que va a significar, pues bueno, pues entre otras cosas, pues la creación de empresarios como tu abuelo, ¿no?, como bisabuelo Francisco Martín, o sea, iniciativas empresariales de personas que tienen capitales suficientes para no depender de ese monopolio. La fábrica de San Luis, la fábrica del Diputado, la de San Lobreña, de San Francisco y otras parecidas. El segundo presidente es Juan Moré de la Torre, es hijo de Emilio Moré. Ahí ya, por Real Orden, de 6 de octubre de 1908 se constituye la Cámara de Comercio e Industria de Motril. Ya no tenemos que estar
O sea, aunque hemos gozado siempre de plena autonomía, ya no tenemos que estar supeditados a nada que no sea el propio desarrollo, las propias iniciativas locales. Algunas de las medidas que adopta la Cámara será la impugnación de los presupuestos del Ayuntamiento de Motril, considerados como una rémora para el comercio y para la ciudad. Claro, estamos en una época de pleno caciquismo, ¿no? Donde el control, ¿no?, la opacidad en la gestión, ¿no? Entonces, esta Cámara dice, bueno, los presupuestos tenemos que consensuarlos, no soy. Bien, el aspecto formativo está presente, ya se plantea, ¿no?, lo que hoy parece que es algo normal, se plantea con la creación de la Escuela de Comercio. También la cuestión social y la lucha por el ferrocarril Granada-Motril. Manifestaciones, proclamas, asambleas, informes que reivindican la construcción de un ferrocarril de vía ancha frente a los intereses perversos de ciertos empresarios que lo que buscan es los intereses que le puede generar un ferrocarril de vía estrecha en función de sus intereses económicos, ¿no? Toda una guerra y una lucha que se forma donde la Cámara juega un papel fundamental, apostará siempre por un ferrocarril de vía ancha, ¿no? Le sucede el comerciante Alfredo García Montoro. La falta de trabajo, el paro estacional, la helada, los bajos jornales, la paralización de la obra del puerto y de la carretera es el ambiente en el que está inmerso. El mayor logro de la entidad será la lucha por la reanudación de la obra del puerto, paralizada por la quiebra de la empresa Bresta y Montesinos. García Montoro y su equipo se entrevistarán en Granada con Miguel Primo de Rivera, presidente del Directorio Militar en 1924, y conseguirán la reanudación de la obra. Además, en julio de 1926, el Consejo Superior de Cámara acuerda la creación de la sección de navegación. A partir de ese momento, la Cámara se denominará Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Motril. En esta etapa, la Cámara ayuda también a la implantación del cable aéreo de Úrcar-Motril, que viene a paliar en parte la ausencia del anhelado ferrocarril de Granada. Asimismo, la Cámara, junto a los hacendados motrileños, plantearán al Estado la construcción del pantano de los Vados. De 1930 hasta medio siglo después será cuando se plantee la reforma hidráulica que la ciudad necesita. El cuarto presidente, también comerciante, Eduardo de Ronda del Castillo. Durante su mandato, a él le toca lo peor. Durante su mandato se proclama la Segunda República en España y se produce la Guerra Civil. De nuevo, confrontación con el Ayuntamiento de Motril por la imposición de la Carta Municipal. La Carta Municipal es, pues, intentar lo que luego sería el impuesto de erradicación, ¿no? Sería esa avidez, ¿no?, municipal, ¿no?, de ir rapiñando, ¿no? Bien. De nuevo, confrontación con el Ayuntamiento e intermediación ante la paralización del cable aéreo y la huelga azucarera. Se defiende la permanencia de la estación sanitaria del puerto y se solicita la habilitación de la aduana para la importación de coloniales, cacao, canela, café, entre otras actividades, ¿no? Si veis la fábrica de chocolate, ¿no?, de Viñas, por ejemplo, claro, pues todo esto son iniciativas empresariales de miembros de la Cámara que van a desarrollar sus propias... Y llega la Guerra Civil. Entonces, ahí no sé si pasar de largo o, por el contrario, mencionar algunas generalidades, ¿no? La implantación de nuevos partidos políticos dispuestos a participar en el juego democrático. Esa es la constatación de la realidad. Hay gente que está dispuesta a jugar a esto. B. El fallido golpe de Estado en España, en julio del 36, pone fin al sistema institucional republicano. C. Incautación del comercio y la colectivización de empresas motrileñas por parte del bando rojo. Claro, esa colectivización es una ingenua colectivización que arruina a todos los comerciantes, ¿no? Lo que hacen es que cogen y esos famosos vales, ¿no?, que van canjeando hasta que no hay grano, y no hay arroz, y no hay azúcar. Y la radicalización de la sociedad, que configura dos bandos irrenunciables. Terminado el conflicto, vienen los recuerdos traumáticos, casi imposibles de olvidar, para aquellos que padecieron, digo lo uno y lo otro, que padecieron
la guerra y la dura posguerra. Comienza el largo periodo autárquico 1939-59, macabra realidad de hambre y de miseria, junto a la pretendida autosuficiencia de la economía española frente al exterior. Las bases económicas se sentarán ahora en el sindicalismo vertical y el antiliberalismo, y en la subsistencia y en el aislamiento internacional. Este es el contexto que se encuentra tu abuelo, José Carrasco Barros. ¿No has visto por ahí? Aquí está, eso es. ¿No? Cuando accede a la presidencia en 1944. Casi una década de mandato caracterizado por la reactivación de la entidad cameral y la búsqueda de soluciones para una población empobrecida y sin apenas infraestructuras básicas. No obstante, es otro periodo de notable interés en la historia económica motrileña, pues son los años donde se va a configurar y condicionar buena parte del progreso material del tiempo actual. Resurge el tema del ferrocarril Granada-Motril. Se constituye una comisión en la que forma parte la Cámara de Comercio, se anuncia la aprobación del proyecto y el Ayuntamiento realiza una manifestación de júbilo en la Plaza de España, donde el pueblo muestra su adhesión y agradecimiento al Gobierno y al general Francisco Franco. Enrique Montero, alcalde ejemplar, el alcalde de la ciudad, enviará 5.000 claveles al Palacio Real del Pardo, que van a inundar toda la iglesia madrileña. La Modena, la otra, ¿no? Ahí, vamos. En su haber, Carrasco Barros estrena nuevo local, gestiona la habilitación de la aduana de Puerto Motril para la exportación de productos alcohólicos, coopera y participa en diversas iniciativas sociales, culturales, educativas, económicas y un largo etcétera. Aquí yo quiero mencionar, ahí está mi compadre allí al fondo, Antonio Barballo, aquí está. Bueno, hay que mencionar la figura del alcalde de Motril, Antonio Barballo Dinelli, 1952-1956. Es él el principal valedor y artífice del desarrollo del Plan de Nuevo Riego, 1953, y de la implantación de la fábrica de celulosa a partir del bagazo de la caña de azúcar. El protagonismo histórico es suyo, y esto es un alcalde que se morirá, que tendrá una falangista convencido. Estamos hablando de un periodo donde la falange tiene que mostrar que los principios constantinianos son fundamentales para el desarrollo social, pero que esto no cuaja, pero ahí está Antonio Barballo, ahí está Emilio Barballo, que van a intentar mostrar cómo ellos pues, son capaces de generar, ¿no? Y claro, el Plan de Nuevo Riego tendría una historia muy gorda detrás, porque al fin y al cabo, los que luego ostentarán el poder serán los que se oponen, los que le hacen un contencioso administrativo al propio Estado, porque claro, los planteamientos de José Luis, ¿no? Quien tiene los recursos, el agua, y tiene los recursos tierra, tienen control económico. ¿Mm? Bien, le sucede otro prestigioso comerciante, José Vaina Rambla. En los plenos del Consejo Económico Sindical de Granada se perfilan los 3 ejes prioritarios de actuación: la potenciación del puerto de Motril como salida de la mercancía de Granada y Jaén, la industrialización de Motril y el desarrollo del Plan de Nuevo Riego. Se asiste ahora a un periodo de transición de la economía española, 1957. En esta etapa denominada desarrollismo franquista, se anuncia la crisis final del modelo autárquico y el inicio de la economía de mercado con el Plan de Estabilización de 1959. Sin embargo, las medidas económicas desarrolladas en la provincia no alejan a Granada del subdesarrollo, que sigue siendo la antepenúltima provincia de menor renta por habitante de toda España en 1960. Además, otro tema que sería también casi inabarcable sería el sector turístico. El sector turístico, ¿no?, pasa sin detenerse por Motril, ¿no? En ese periodo se suscita la disyuntiva industria o turismo, una falacia, ¿no? Los discursos de la prensa es o mono o bikini, ¿no? Julio Rodríguez, por ejemplo, pues dice, bueno, pues mono y bikini, ¿no? Otro dice, no, mono, no, bikini. Bueno, claro, es la impotencia de una sociedad que no tiene los medios económicos ni el poder político para poder desarrollar lo que realmente debería de hacer, ¿no?
Claro, lo que pasa es que hay, en ese eslogan, hay una realidad. El proyecto del ministro arquitecto José Luis Arrese y Magra, una figura de extraordinario interés también, propone en 1942 construir una ciudad residencial en la playa de Poniente. O sea, la lectura del proyecto habla de 4.500 chalés, de cine, una cosa que parece, ¿no?, que hubiese puesto a Motril, bueno, en el sector turístico más importante de este país. O sea, el proyecto del ministro, que dirigido por uno de los grandes arquitectos del franquismo, que es Fernando Moreno Barberá. Sin embargo, la medida construye una ciudad residencial en Playa de Granada, en Playa de Poniente, pero que nunca se llevará a cabo. El complejo turístico es incompatible con los usos e infraestructuras de la industria establecida en las inmediaciones, la empresa nacional de celulosa en el llamado Pago del Jaúl y la construcción de una planta de refinería de aceite lindando con la playa de Poniente. Aquí la Cámara de Comercio no está fina porque entiende que, bueno, que podría generar cierta actividad económica plantear la refinería. Claro, los naturales que no hemos ido al extranjero, nos hemos tragado durante 30 años el aceite, todo aquello, ¿no?, que ya sabéis bien, ¿no? No te ensañes. Que no te ensañes. Vale, no. Bien. En 1962 ha elegido presidente Antonio Molina Jiménez, agente de aduana y consignatario de buques. Su época viene marcado por una etapa de crecimiento comercial, industrial, agrícola y náutico de Motril. La ciudad es el segundo núcleo más importante de la provincia de Granada y aglutina la mayor parte de actividades administrativas y de servicios. En el litoral se avanza en la modernización de la estructura agraria. Se dan los primeros pasos en la llamada agricultura moderna, basada en la producción hortofrutícola mediante técnicas de enarenado e invernadero y en la introducción de nuevas especies tropicales de árboles frutales. Factores que van a elevar el nivel de renta per cápita por encima del resto de la provincia. Lo releva de la presidencia de la Cámara el empresario y agricultor Francisco Bustos Fernández. Son sus preocupaciones principales la credibilidad de la institución y la dotación de medios básicos y materiales para el desempeño de sus funciones, exitosas gestiones que van a permitir adquirir en propiedad la sede de la entidad. Llegamos a la transición y a la instauración del Estatuto de la Autonomía en plena crisis económica de 79. Las cámaras de comercio inician un proceso de apertura y adecuación a la nueva situación con las expectativas puestas en la incorporación de España a la Comunidad Europea. Las elecciones municipales del 79 y las generales del 82 dan la victoria en Motril al Partido de los Trabajadores y la mayoría absoluta del PSOE respectivamente. Los primeros el Ayuntamiento decide poner en marcha la implantación del impuesto de erradicación de empresas, IAE, lo que va a generar una confrontación entre el Ayuntamiento de Motril y la Cámara que se prolongará durante varios años. Una interpretación mezquina, y eso lo comentaba yo con Paco, una interpretación mezquina es, Enrique Cobo, marxista, y su padre de AP, se ha visto, claro, era una lucha ideológica de dos bandos. No. O sea, Francisco Bustos lo que se limitaba a hacer era defender los principios de defensa de los intereses legítimos de las clases productoras. Pasa que la historia la contamos pues como queremos, ¿no? Bien. Bustos Fernández interviene en todos los sectores económicos. En su pensamiento combina las posibilidades agrarias de Motril y la comarca y la necesidad de generar políticas de emprendimiento. O sea, la falta de espacio me ha hecho eliminar dos líneas donde él habla de una manera, dice, el desarrollo industrial y turístico no puede ser, ¿no? Entonces dice textualmente, cargarnos la vega. Hay que respetar la vega, porque la vega no nos pertenece, pertenece a cientos y cientos de trabajadores que han ido formando un espacio agrario singular. Una intervención que no esté basada en esos principios, pues puede ser peligrosa, puede ser muy peligrosa, porque no tenemos otra cosa ya. Se llega a la España plenamente democrática. Para ir terminando, permitidme que son 45 años
y 8 presidentes. Claro, he tenido que parar, digo, no puedo estar... Bueno, entonces, los 8 presidentes son Francisco Gijón Díaz, Enrique Pérez González, Antonio López González, Francisco Ruiz Esteves, José Luis Esteves López, Adrián Picasso Martínez, Ángel Luis Gijón y Julio Rodríguez Martín Felice. He hecho una especie de toto revolutum, ¿no?, donde he mezclado, sin autorizar, ¿no?, sin autorizarme ninguno de ellos, en qué cosas podían estar de acuerdo, ¿no? Unos consideran prioritario la instalación de nuevas industrias que aporten riqueza y puestos de trabajo. Centrar los esfuerzos en la promoción social de la entidad, en la lucha y defensa de su comercio e industria, en la dotación de una formación y capacitación adecuada de los agentes culturales y económicos, en la búsqueda de un equilibrio entre las grandes superficies y el comercio minoritario. Fijaros que es importante, ¿no? O sea, el comercio, el tejido productivo de la ciudad, que ha sido siempre la base, ¿no?, del comercio tradicional, bueno, las implantaciones, o sea, esto Paco Ruiz lo conoce, Paco tiene que luchar contra esta historia. Cuando llega Paco aquí, se encuentra la primera instalación, ¿no?, la primera gran superficie, ¿no? Entonces, claro, ¿en qué medida la entidad tiene potestad, ¿no?, que no le compete porque el ayuntamiento, para intentar equilibrar, ¿no?, que el comercio minoritario tenga y desarrolle por sus propias actividades frente a las grandes superficies que sabemos, pues muchas veces importantes en cuanto a desarrollo económico, pero muchas veces mermando las posibilidades de crecimiento de otras. Ese equilibrio y esa lucha, pues en parte es Paco Ruiz quien está. Y en ello, en la creación de una verdadera industria turística, dicen verdadera industria turística, eso lo dice Ángel Gijón, una verdadera industria turística, claro, no industria turística, una verdadera industria turística, que tenga en cuenta los factores de sostenibilidad ambiental y cultural. Otro, en una mayor modernización y competitividad de la empresa agraria. En suma, hablan todos, bajo el común denominador, de la potenciación del desarrollo endógeno de la ciudad. La riqueza no solo viene de fuera, se genera dentro y tenemos que generar las bases que hagan posible ese desarrollo. No podemos estar quejándonos permanentemente de una situación de 125 años, 200, 300 o siglos. Algunos de ellos se convierten, en este caso Paco tiene mérito, aquí te han puesto San Benito, en ser salvadores de la institución en tiempos de bancarrota, avalando con sus propios capitales cuanto operaciones financieras fuesen necesarias. Bueno, tampoco es gran mérito, si tiene dinero, pues... Paco, pues, ya que estamos, pues vamos para adelante, ¿no? Bien, que también se lo plantearon, ¿no? En fin, en las memorias, en los informes, pues decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Nos quedamos? ¿No? Antonio también Gallego, habla de Antonio, de su colaboración tan magnífica. Antonio es la persona que te lleva, que te trae, y que tú lo escribes, y dices, Antonio Gallego está en todos los fregados también. Ha sido siempre, dice que era inteligente, Antonio. Bueno, otro, la mejora de la infraestructura viaria, marítima, ferroviaria e hidráulica. En el pensamiento, el corredor ferroviario. El fracaso, el que no esté incluido el corredor ferroviario en los planteamientos futuros de este país es un fracaso de la política y de la sociedad en general. O sea, el corredor ferroviario es una necesidad imperiosa. O sea, no se puede permitir por más tiempo que estemos fuera de esa realidad económica que va a significar un cambio bestial para el desarrollo de nuestros hijos o de los hijos de nuestros hijos. La última oportunidad histórica de incorporar la línea costera a Europa. En pleno siglo XXI, el tren de mercancías, esto lo dice también Adrián, el tren de mensajeros y pasajeros debe y tiene que enlazar indefectiblemente con Granada, Málaga y Almería. Y todos consideran a la entidad cameral como un verdadero y eficaz instrumento al servicio de desarrollo de Motril. Una corporación sin ánimo de lucro que tiene voz propia y autonomía
para defender los intereses generales de la sociedad motrileña. Finalizo ya. ¿Has contado? ¿No has contado? No. Vale, finalizo. Cierro mi intervención, fijaros, con una frase que estoy estudiando a un personaje motrileño que ya daremos noticias de él, del arbitrista motrileño Francisco Martínez de Mata. No lo conoce nadie, pero es uno de los grandes economistas del siglo XVII español. Es un personaje excepcional. Es un personaje que recupera en el siglo de las luces el ministro de Hacienda de Carlos III, conde Campomanes. Y en el siglo XIX, el catedrático de Economía Política Manuel Colmeiro, en sus discursos y memoriales de mediados del siglo XVII, hace ahora 374 años, propone un modelo económico que sigue siendo válido en la actualidad. No lo voy a decir ahora, pero es de una extraordinaria actualidad. En el discurso 7, Martínez de Mata hace hincapié en una verdad bien sabida, pero poco asumida, que debería de guiarnos en cualquiera de nuestras aspiraciones, como es el interés común por encima del interés particular. Literalmente dice así: la falta más notada que se halla en este país es no hallarse en cada una de sus partes amor y atención a la conservación del todo, porque miran todos a su utilidad presente, olvidando lo futuro. Gracias por vuestra atención y paciencia. Muchísimas gracias, Jesús, y te doy las gracias personalmente por la concreción y nos emplazaremos a un simposio sobre el libro, ¿vale? Decir también que tenemos a disposición a la venta libros con un precio muy simbólico de 10 euros, que será destinado todo lo que se recaude a una asociación motrileña, benéfica, sin ánimo de lucro, que decida nuestro pleno. Y a continuación tiene la palabra Javier Martín Cañizares, que es nuestro delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Granada. Bueno, pues buenas tardes. Poco puedo aportar yo aquí, ¿no? Después de la magnífica intervención de Jesús, ¿no? En primer lugar, pues darte la enhorabuena por el trabajo que ha hecho. Las gracias a la Cámara de Comercio de Motril por contar conmigo siempre para cualquier acto, cualquier evento que organiza. Gracias, Julio. Bueno, y mi saludo al resto de autoridades, alcaldesas y a todos los empresarios, empresarias, emprendedores que estáis en esta sala en esta tarde-noche. Es un auténtico honor para mí, en representación de la Junta de Andalucía, estar esta noche aquí con vosotros. La Cámara de Comercio de Motril, pues es la historia de Motril, es parte de la historia de Motril, de la costa de Granada y parte de la historia de la provincia de Granada, ¿no? Y bueno, y Jesús lo ha ido relatando poco ahí, ¿no? Que bueno, en el libro estará con mayor profundidad. Nada, pues reiterar mi agradecimiento, mi enhorabuena, el apoyo de la Junta de Andalucía, el de mi persona, el de la Delegación de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de Granada, y estoy a vuestra entera disposición para todo lo que necesitéis. Gracias. Muchas gracias, Javier. Para finalizar esta presentación del libro, tiene la palabra Luisa García Chamorro, nuestra alcaldesa. Muchas gracias a Diana. Adriana, a pesar de las palabras de Jesús, Julio sabe que la cámara la llevas tú. Muchas gracias. Bueno, pues presidente de la Cámara de Comercio de Motril, Julio Rodríguez, delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Javier Martín, vicepresidente primero de la Diputación, querido Nicolás Navarro, presidente de la Autoridad Portuaria, que se ha tenido que ir, autor del libro, Jesús González, como siempre no deja a nadie indiferente, porque has tenido para todo, no deja a nadie indiferente. Adriana,
Antonio Rojas, resto de personal de la Cámara, empresarios que sois los grandes protagonistas, y bueno, y muy especialmente a los anteriores presidentes de la Cámara de Comercio. Pues es un privilegio para mí como alcaldesa, pero también, yo creo que más que como motrileña, de poder estar aquí hoy presente en un acto en el que, bueno, pues vamos a poder, o ya lo ha hecho Jesús, acercarnos un poco más a la crónica escrita de una de las entidades más importantes de la historia de nuestra ciudad y que ha supuesto un avance. El avance para Motril. La Cámara de Comercio ha sido siempre la gran protagonista de los avances que se han producido en nuestra ciudad. La Cámara de Comercio, por lo tanto, ha representado durante décadas el esfuerzo de nuestros empresarios locales en el transcurso de su día a día. Hoy, con este libro que tenemos todos en nuestras manos, podemos devolver el favor a todas aquellas personas que han dedicado su vida a esos negocios de toda la vida y que han logrado ir construyendo un Motril mejor, con esfuerzo, con constancia, pero lo más importante, sin olvidar sus raíces. Echamos la vista atrás y bueno, observamos cómo era el Motril de hace 125 años, donde nuestro país se enfrentaba, como ha explicado perfectamente Jesús, a una grave crisis económica que acechaba al pueblo y que ponía en entredicho muchos de los postulados políticos y sociales. En ese contexto tan revuelto surge la Cámara de Comercio para defender los intereses de Motril y dar una vuelta a la historia de nuestra ciudad, pero no solo de nuestra ciudad, sino de toda la costa tropical de Granada. La verdad es que sumergirnos en este libro va a ser toda una experiencia para descubrir y poner nombre a los verdaderos protagonistas del progreso de Motril en su historia hasta llegar a construir la imagen en la que se ha convertido hoy. Pues es el ente cameral utiliza una mirada que invita a reflexionar sobre eso. Quiero agradecer, y voy terminando, especialmente a sus autores, ¿no?, a Jesús, Adriana, Antonio, por este trabajo tan cuidado, ¿no?, y meticuloso que han realizado para construir una historia que nos transporta, como digo, a la extensa historia conjunta de Motril y de la Cámara de Comercio. No se entiende sin Motril, pero Motril, lógicamente, no se entendería nunca, nuestra historia no se entendería nunca sin el vínculo que tenemos especial con la Cámara de Comercio, con el propósito, bueno, pues de poder vivir muchos años más con el trabajo y el esfuerzo de todos los encargados que hacen posible que la Cámara de Comercio siga trabajando por y para Motril. La verdad es que felicito y deseo que este libro pues pueda llegar a muchos hogares de nuestra ciudad. Aprovecho las cámaras para invitar a todos los motrileños, sean empresarios o no sean empresarios, porque este libro es un fiel reflejo de la historia de Motril por un gran historiador, porque no solo vamos a aprender historia, sino que, como ha explicado perfectamente Adriana, al final ese simbólico precio de 10 euros va a ir destinado a una asociación benéfica, lo cual es un gran gesto por parte de la Cámara. Así que muchas gracias y aprender todo historia. Muchas gracias.